empezar esta jornada y que vamos a tener hoy desde ahora hasta las 6, 7 por ahí. Y me honra empezar esta jornada con un, un hermano africano y que ha estado aquí representando de alguna manera a África desde lo artístico, lo músico y lo cultural, las tradiciones africanas. Y bueno, hay que recordar que si esta jornada la llamamos representaciones africanas, ¿no? En México y la diáspora hoy. Y entonces lo que vamos a tener ahorita es un conversatorio con Manyanga y sobre esas formas de estar, esas formas africanas de estar aquí en México, aquí en las Américas, y en este caso América Latina. Y bueno, voy a presentarlo, voy a leer una pequeña semblanza de Manyanga, y después le daré la palabra. Y el conversatorio va a ser, sí, un poco libre, como más que académico, así riguroso o muy cerrado. Va a ser libre. Mañana nos va a platicar de sus vivencias, de lo que ha hecho aquí como un representante de voces africanas en México, en América Latina. Bueno, Manyanga es originario de Mozambique. Es bailarín, coreógrafo y maestro de danzas tradicionales de África Austral. En México introdujo los ritmos modernos africanos como coupé de Calais, kuduro, afro house, panza, marrabenta, kizomba, entre muchos otros. Formado como maestro de educación física por el Instituto de Formación de Profesores de Maputo, Mozambique, desde siempre se ha apasionado por la danza y la música. Desde su llegada a México hace 10 años, se ha dedicado a promover la cultura de los países africanos a través del grupo Njira. Además de sus clases de danzas africanas tradicionales modernas, Manyanga es DJ, especialista en música africana. Tiene un canal de YouTube en el que desarrolla su otra pasión, la gastronomía, compartiendo recetas de platos tradicionales africanos. Desde hace 2 años, programa de radio en el que comparte a través de la música mucha información sobre los países africanos, su cultura y tradiciones. Y bueno, le damos la cordial bienvenida a Manyanga y muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. Y es un día para mí, para nosotros africanos, africanistas, importante, ¿sí? Aunque, bueno, ahorita se cruzó con un evento aquí, o hay otros eventos que ya se hizo, ¿no? Se hicieron, no sé, en la UNAM o en otros lugares están haciendo. Y a mí me emociona que estés aquí, que hayas aceptado nuestra invitación a pesar de muchas actividades que tiene. Yo creo que debe estar muy como solicitado en esos días, en fin. Pero te dejo la palabra, hermano. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí. No hablo muy fuerte, me gusta más moverme, casi no hablo tanto, pero bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes que están aquí y la gente también que está acompañando. Pero bueno, me tocó el tráfico, esas son las locuras de la ciudad. Cuando te toca, pero bueno, entonces ya estoy relajado, más relajado. Pero bueno, sí es un día que en México ya se empieza también a celebrar tanto, porque antes era un poquito, ahorita ya se empieza
disfrutar o celebrar el día, el 5 de mayo. Para nosotros es un día importante porque hasta allá tenemos un himno. Cuando era niño cantábamos siempre el himno de África, pero aquí en México, fuera de México, ¿no? Entonces hay que empezar a marcar la fecha, ¿no? Es una fecha importante para nosotros. Bueno, sí, lo que pasó ahí en la mini semblanza, ¿no? Hago un poquito de todo, ¿no? Que una de las cosas bonitas que tenemos que crecí yo creo que también lo tienes tú y la gente que vive por los países africanos, es observar. Entonces aprendí mucho a observar, por ejemplo, la cocina, observar un poco de escuchar la música, observar la danza, y de ahí mismo empezar a creer que puedo hacerlo, pero también era prohibido. Es como, no, la danza es para jugar y la escuela tenés que estudiar o jugar. Entonces teníamos que hacer las dos cosas. Entonces sí, aprendí la danza a través de mi mamá, porque ella bailaba, entonces lo observaba y todo eso. La cocina por mi papá, porque también cocinaba, era su trabajo. Y empecé a observar la música por los dos, porque cuando hay fiestas siempre compartimos esos momentos, y de ahí mismo me gustó la música y empezaba a poner el cassette y todo eso. Entonces, crecí en Mozambique, Maputo principalmente, que es la capital. No voy a hablar mucho de la localización de Mozambique. Bueno, ahorita con Google todo el mundo puede entrar y verificar, es muy fácil. Sí. Y hay uno de los lugares que fui una vez, que va a hacer una transferencia de algo. Entonces me preguntan dónde es Mozambique. Si no, Mozambique, bueno, si tienes internet ahí, ella, no, Mozambique es capital de África. Sí, no, no es capital de África. África es un continente, tienes que ver en tu teléfono, vas a ver qué está pasando, ¿no? Sí. Y aquí mismo cuando llegué en 2009, aquí escuchaba mucho como generalizaban todo, ¿no? Cuando se habla de África es como, comida africana, música africana, danza africana. Pero eso sí, pero danza africana aquí es, comida africana aquí es, la música africana aquí es, porque también varía mucho. Entonces, a mí me gusta también hacer esa parte de la variación, ¿no? De decir, mira, la música africana es de Mozambique, es empezar a identificar los países, porque ahí sería lo bonito. Pero bueno, entonces regresando a Mozambique, después regresaré a esa parte. Entonces ahí crecí en Mozambique, estudié educación física, pero la danza siempre fue la pasión. En 2009 llegué a Mozambique, no, a México, perdón. Entonces en México es donde empecé a compartir. Yo lo quería compartir. Hay gente que dice, ese es mío. No, yo comparto lo que observé. Entonces, lo que observé con la comunidad que tenía Mozambique. Entonces aquí en México empecé a soltar un poco, ¿no? Pero para soltar lo que hacía yo fue entender el español. Primero hay que entender el español, y si no entiendes el español yo creo que no compartes nada y no aprendemos nada. Y estoy en un país que no es mío. Entonces ahí lo que fue, voy a sufrir, yo lo llamo sufrir. Entonces voy a sufrir, pero voy a aprender español. Entonces en el momento que tenga español, lo voy a compartir de forma más adecuada. Yo creo que también voy a aprender más cosas. Entonces empecé a dar clases, pero en la UNAM, por ejemplo, di clases. Pero ahí mismo con los alumnos de la UNAM aprendí español. No entré mucho en estudiar español porque el portugués y el español se ve bien equilibrado, se ve un poquito similares. Entonces ahí lo aprendí como 1 año, 2 años, y era muy fácil. Tenía el español muy fácil de hablar, y ahorita mismo estoy aprendiendo, hay que aprender siempre, cada día. Entonces ahí fue como empecé la promoción cultural, ¿no? De la música, por ejemplo, la danza, las danzas tradicionales de Mozambique, porque si hablo de África, yo creo que no voy a alcanzar, que es demasiado, 55 países que tenemos. Entonces imaginen cada danza, porque cada país tiene varias danzas.
Entonces, no, yo ahí no puedo alcanzar, tenía que ir a vivir a Congo, ir a vivir, vivir unos 10 años a Congo, 10 años en esa edad, entonces la edad también no es suficiente para hacer eso. Entonces ahí disfruté más de danzas tradicionales de Mozambique, porque esas danzas tradicionales me llevan a esa parte de lo que vivimos, de lo que aprendimos desde pequeños, ¿no? La música, lo cotidiano que tenemos ahí. Entonces tenía que enseñarle algo de Mozambique, porque ahí lo conozco, lo disfruto, lo vivo y lo comparto, porque lo tengo, lo siento, es como mi raíz, yo sé que compartir eso. Pero después llega esa parte de las danzas modernas. Las danzas modernas son músicas que se escuchan en cualquier parte del mundo. Nada más ahorita que tenemos las redes es más fácil, podemos colocar una música y podemos escuchar música de Kenia, de Madagascar, de Somalia, de Eritrea, de cualquier parte del continente africano podemos escuchar, porque tenemos esas facilidades. Entonces esas músicas se escuchan en varias partes de disco, ¿no? Mi mamá lo llamaba disco. La música es disco, disco. Lo llamaban disco, música de antro, música de fiesta. Lo llamaban disco. Esas músicas sí van variando, pero hay estilos muy específicos que tenemos que, para la gente que quiere escuchar, que busca algo para completar su lengua también, porque la gente que estudia lenguas, entonces las músicas facilitan mucho. Entonces tienen que saber dónde sale esa música. Por ejemplo, si hablamos de marrapenta, marrapenta es una música mozambiqueña. Entonces, si hablamos de dombolo o sucos, tenemos que ir a Congo. Cupé de Calais, tenemos que ir a Costa de Marfil, Amapiano. Entonces, son músicas que se identifica a cada país y nosotros lo conocemos por las fiestas. Bailamos en las fiestas y es lo que hacemos. Y es más o menos así, ¿no? Como empieza la danza. Y Njira, yo creo que en algunos idiomas también de África, Swahili principalmente, yo creo que Njira puede llegar ahí a tener algo de significado, porque Njira es un camino, son caminos. Njira, por ejemplo, si digo Njira yangu, es como mi camino. En Swahili es Njia. Njira. Sí, está cerca. Sí, está cerquita, eso es Njira yangu. Njia yangu es Sí. mi camino. Mi camino, o Njirayedo sería como nuestro camino. Entonces elegimos ese nombre porque lo vimos que era más fácil de ¿Qué lengua? manejarlo. Es Ndao, Sí. Ndao, Ndao. Ndao, en el centro de Mozambique. Y empecé con eso, ¿no? Esas conexiones de Njira, la cultura de África en México, donde promovemos la cultura de África, pero siempre digo, es difícil de hablar de África solo en una palabra, porque es mucho, ¿no? 55 países para decir, promovemos la cultura de África, eso sería una mentira. Algunos que podemos, por ejemplo, a través de la música, que podemos alcanzar si lo hacemos, pero si la hablamos así de forma más generalizada, yo creo que estamos perdidos. Entonces, estamos perdidos porque es mucho, ¿sí? Es muchísimo. Solo en Mozambique es complicado promover su cultura. Entonces, nada más hacemos como, por ejemplo, la gastronomía mozambiqueña. Ya estoy aprendiendo de español, gastronomía mozambiqueña. Si la gastronomía mozambiqueña sí lo lleva un poco más dentro, pues tiene una base de curry. Muchos preguntan por qué curry. No, curry por la India, por ejemplo, que ahí con la conexión de la India, cuando llegaron los persas, el intercambio de telas, por ejemplo, las telas que ahorita lo llaman telas africanas, pero tienen nombres específicos, capulana, en Congo no sé cómo se llama. En Congo se llama Sí, tiene un nombre. Kitenge, Sí, Kitenge, Kikwembe. Sí, es que van variando los nombres en cada país, pero aquí en México es tela africana, comida africana, música africana. Entonces es así, es africano. Entonces, sí, soy africano, pero soy de Mozambique. Es lo que tengo que saber, porque tenemos que identificar más o menos ahí. Entonces, la gastronomía lo llevamos como con curry, siempre con leche de coco por el mar. Usamos coco, usamos cacahuate. Entonces, eso en México se encuentra muy bien. Entonces siempre lo llevo aquí en México, en los mercados lo consigo, entonces preparo ahí hago combinaciones
Entonces México tiene esa parte muy buena de esas combinaciones. Y de la música, me interesó mucho el radio, ¿no? El radio, ok, estar como mandando música para la gente es difícil, es mejor hacer radio para hablar de los artistas, de hablar de origen de las músicas y esas combinaciones que tienen del mundo, ¿no? Porque esas músicas modernas tienen mucha combinación con el mundo, no es que son músicas del continente, pero tienen muchas combinaciones del mundo, no como nosotros, tenemos varias combinaciones, como ahorita hablo español, es una combinación, sí, entonces tenemos esas combinaciones. Entonces, locutor de radio, pero salió por esa parte, ¿no? De querer compartir. Entonces empecé con un locutor de radio y empezamos ahí a hablar de la música africana, hablamos de los artistas, ¿qué más? Es más o menos así lo básico, y la danza es algo que lo tengo siempre presente. Siempre digo que es lo único que no pueden quitarme. Sí, porque es algo que lo tengo desde mucho tiempo. Y la música también, tocar instrumentos, es lo que tengo ahí. Entonces, y la pasión de dar clases también llegó un poquito temprano en Mozambique, pero es algo que disfruto. Siempre cuando hay tiempo para hacerlo, ¿no? Porque siempre la vida no es así, es complicada a veces. Es más o menos así lo que hacemos. Como actividades aquí, ¿no? Hay varias actividades que hacemos, por ejemplo, ahorita que es 25 de mayo, el fin de semana hacemos un flash mob donde hacemos la danza con música africana, pero especialmente Un flash mob. donde la gente puede bailar ahí de forma más como divertida, pero representando esa parte, ¿no? De celebrar el día de África. Entonces lo que hacemos, y varias actividades ahí de danza, de música, danza, espectáculos, cuando hay oportunidad de hacer. Es más o menos así lo básico que tengo. Si hay algo que me falta, puedo decir después. Sí, muchas gracias. Yo creo que eh, es conciso lo que dices, pero da a reflexionar. A mí me deja varias cuestiones ahí. Bueno, antes de seguir, pido disculpa un poco, se me olvidó presentar y decir que contamos aquí con la presencia del primer secretario de la Embajada de Marruecos en México, ¿no? Perdón, de Argelia en México, perdón, perdón. El señor Sedin, ¿sí? Muchas gracias por acompañarnos en este día, y decir también que, bueno, es mi perspectiva. Argelia es un actor muy, muy importante en África, el primer país que toma digamos, la liberación, abre el camino de la liberación de países africanos. Sí. Además, apoya luego varios países africanos en su lucha por la independencia, ¿no? En África. Sí. Bueno, regresando a tu charla y varias cuestiones ahí no, como es como un conversatorio, una charla, podríamos abrir la discusión o el debate o intercambio, si hay preguntas o comentarios. Para mí, el primer comentario sería como el tema es de representación de África. Yo creo que aquí en México sobre todo, donde no tenemos mucha como visibilidad o mucha presencia de lo que se trabaja o de lo que sería África, y se ve como es algo lejano, pero yo creo que lo que haces tú, creo que llega rápido a la gente, y
no es todo el mundo que tiene la posibilidad, por ejemplo, de entrar al Colegio de México, aquí, a estudiar África, ¿no? Con todas las exigencias que hay o que se pide para postular al colegio. Tampoco no es todo el mundo, tampoco todo el mundo tiene ese acceso. Por ejemplo, en la UNAM sí hay cursos a veces sobre África, pero muy escuetos ahí, en las relaciones internacionales o tal vez, no sé, en historia. En historia me acuerdo, había, no sé si sigue habiendo cursos sobre historia de África. Entonces, pero es poco lo que se da sobre África. Hay algunos otros colegas que, no sé, en la UAM o en Puebla, en la Benemérita de Puebla y en otras universidades, pero sí, nos ubicamos y somos pocos los que trabajamos o nos gusta difundir el conocimiento sobre África y hacer acercamiento entre México y África, América Latina y África. Y entonces yo te, o sea, te felicito mucho por el trabajo que estás haciendo, como de hacer presente África y de llegar a mucha gente, pues con danza, música, gastronomía, con la radio, como dices, ser locutor. Sí, creo que llegas a mucha gente, creo que a más gente que nosotros que nos quedamos aquí dando clases, no sé, a 3, 4, 5, 7 alumnos, ¿no? Y esto te felicito mucho por toda esa labor. ¿Y qué otra cosa? Bueno, yo los dejo como para Sí, reflexionar, porque no, entonces es que no estoy, es difícil hablar de sí, la cultura africana, de las músicas africanas. Y yo pensaba así en reflexionar sobre lo africano, sobre lo sí. africano. No, es que, Ujú, perdón, es que pasando esa parte de representar a África en la ujú, diáspora, o que entrar más o menos en ese punto es un poco, yo creo que no es tan fácil de hacerlo, pero con paciencia lo puedes hacer, ujú, como con mucha paciencia. Porque, por ejemplo, cuando llegué a México en 2009, sí, había mucha actividad aquí en México de mucha gente que hacía las danzas, las danzas africanas, porque ujú, es, hablando de la cultura, ¿no? Si hablamos de la cultura de la danza, de la música, teatro a veces es un poco difícil, pero ujú, danza y música es lo más fácil de captar a la gente. Porque a la gente le gusta, es la más fácil de, es como el puente más fácil para conectar a la gente. Pero no es así tan fácil como jugar con eso, representar. Porque primero tienes que entender lo que está pasando en México para poder representar. ujú, Entonces, si lo entiendes como cómo funciona México, cómo funciona su español, cómo funciona su, no cultura en general mexicana, porque es compleja, ¿no? ujú, Pero ujú, hablando de lo básico de español, conozco ese lugar, conozco la comida, entonces es más fácil de acercarse más a la gente y poder decir, mira, tengo una propuesta, la música es esta, ¿te gusta o no? Te ujú, comparto, ah, sí me gusta, entonces quiero ujú, más, quiero más, quiero más. ujú, Pero no es, por ejemplo, saliendo de un país, Mozambique, y llegas, no hablo español, entonces va a ser difícil porque voy a estar encerrado. Entonces ujú, lo que veo es, estaré encerrado, pero si empiezo a llegar, empezar a entender lo que está pasando en México desde el español, sí, ahí sí puedo compartir, porque la idea es compartes, pero también recibes, porque no es nada más, ok, te enriqueces. doy lo que de la cultura como cultura africana o mozambiqueña, te doy, pero no quiero recibir nada, entonces sería como algo cerrado, es nada más te doy, pero no quiero recibir nada. Ujú, Entonces es importante tener esa paciencia que digo que es, llega, paciencia español, entiende lo que está pasando y después ahí sí puede decir, mira, quiero aprender, quiero comer tacos, pero también puedes comer un platillo mozambiqueño. claro. Entonces empezamos a
intercambiando. Una vez recibí un comentario en YouTube, porque participé en una entrevista que se llaman como extranjeros por el mundo. Mm. Entonces un comentario decía, es que ustedes, porque nos dirigían nosotros directamente, ustedes africanos, Sí. quieren llegan con su cultura y quieren quitar nuestra cultura. No, es imposible hacer eso. ¿Cómo es posible que no se puede quitar la cultura? En México es una cultura que es fuerte, es fuerte. Entonces, nosotros no podemos quitarlo. Es imposible de quitarlo. Lo que podemos, cuando llegamos a un país, por ejemplo, puedes salir aquí hasta Sudáfrica, Sudáfrica es más fácil porque ahí nos conocemos, pero salir en un país que, por ejemplo, europeo o aquí en América Latina, si llego en un país de esos, entonces no es fácil de llegar y romper, yo soy quiero compartir mi cultura. No, es llegar y entender lo que está pasando y después empezamos a hacer intercambio. Pero nunca va, la cultura del origen nunca se va. Nada más si enriquece es lo que tenemos que saber, si enriquece más y abrimos un poquito más la mente, es lo que tenemos que hacer desde el arte en general, desde lo político, no entro mucho en la política, pero sería desde lo político, de la educación, en general. Entonces la vida en general, si hacemos esos balances de, ok, es tu cultura, pero voy a llegar un poquito, me acerco, entiendo lo que está pasando, te comparto un poquito, enriqueces lo que tienes, pero nunca quitas nada. Entonces, ese comentario sí me fue como muy abajo. Sí, no. Sí. Entonces, más o menos así. No sé si alguien tiene una pregunta, pero... Sí. Bueno, también recordar que los que nos están siguiendo en vivo por YouTube podrían hacerte preguntas igual, te las hacemos llegar y ahí las contestas. Y aquí, pues, veo que David tiene pregunta o comentario. No, comentar que hay dos comentarios, uno de Nino Rodríguez Anímez, que dice que felicita el espacio del trabajo cultural que realiza en Gira, en México, y que Cintia Martínez también habla y dice que gracias por representar un gran continente de tantas formas. Y le iba a preguntar al señor Mariano el hecho que comentó hacia el principio, ¿no? De la lengua española, en el caso de México, como una entrada para esas hibrideces, esos intercambios, ¿no? Justamente para adentrarse, pero también para hacer llegar. ¿Y qué comentario tiene usted o qué ha pensado en el tema de las lenguas africanas? Porque no hay una lengua africana, acá estudiamos una de tantas. Como esa forma de entrar, adentrarse y tal vez hacer ese intercambio. La necesidad de entrar en la lengua como para acercarse un poquito mejor a esas condiciones. ¿Qué tanto la ve la necesidad? Es que es una buena pregunta y es un buen comentario también. Es que las lenguas africanas son varias. Son demasiadas. En Mozambique tenemos no sé cuántos. No sé si Argelia hay muchos también. En Congo, entonces cada lugar hay unos, ¿no? Que son muy complicados. Entonces, es que hay que ir por regiones. Es lo que veo. Por ejemplo, si aquí en México es Swahili. ¿Cómo? Swahili. Lo que enseñamos aquí. Sí, en México sí, mucha gente es Swahili, porque es la lengua que es más, dicen que se hablan mucho. Sí, sí hablan mucho. Que tiene más sí. hablantes. Tanzania, en el norte de Mozambique hablan un poquito, entonces Kenia, por ahí, pues hablan, pero Swahili tenía que ser esa lengua que nos facilite, ¿no? Para comunicarnos, porque se puede entender algunas partes. Pero, por ejemplo, si quieren viajar al sur, por ejemplo, entonces tiene que cambiar toda la forma. Eso ahí no funciona. Entonces tiene que ser una lengua, por ejemplo, Zulu, Shangana, entonces lenguas más al sur. Entonces en el norte hay que buscar una lengua que facilite, que se pueda comunicar porque se entienda, ¿no? Porque Swahili se entienda más al centro. Sí. Pero el Shangana y Zulu se puede entender un poquito más abajo, ¿no? Al sur, Sudáfrica, Mozambique, Suazilandia. Pero como tener una lengua como africana, no va a ser posible, ¿no? Porque
hasta, por ejemplo, todo el mundo piensa que el inglés es el idioma facilitador de África. Entonces, no, llega a un lugar que es francés, llega a un lugar que es portugués, árabe, sí, entonces árabe. Entonces va cambiando, sí, es así, va cambiando. Entonces, yo lo que digo es que no hay que, regresando a la danza, ¿no? No hay que fijar, ser muy cuadrado, hay que estar abierto. Entonces, tienes Swahili, pero no pienses que África habla Swahili. Nada más, hay que aprender a buscar otra forma. Entonces, no empieza, ok, es inglés, entonces voy a África, continente africano y hablo inglés. Entonces, no, hay lugares donde no encuentras a nadie que hable inglés, ¿qué va a pasar? Entonces, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, nosotros que estamos fuera, la diáspora, lo que tenemos que hacer es decir, miren, ok, el continente africano es así, pero hay países que son así, que hablan eso, en esa región que hablan eso, y vamos diciendo qué está pasando, para facilitar. Nosotros somos facilitadores. Entonces, en el momento en que tomen decisión, que voy a viajar como turista, ya sabe que, ese lugar en Sudáfrica habla inglés, pero si voy a Egipto y Argelia, hay que cambiar algo. Sí puedes encontrar gente que habla inglés, pero hay que estar hay que saber para después no tenemos problemas, porque siempre hay problemas de que no, África, todos hablan inglés, no, todos comen fufu. No es que todos comemos fufu, porque sí, hasta peleé con eso, con gente, porque ya tengo mucho tiempo, que la gente me pregunta en eso, es que tú comes fufu. ¿Qué es fufu? No, en Mozambique hay fufu. ¿Conoces Mozambique? No, en Congo. Sí, entonces, de Congo, esa persona te va a decir qué está pasando con el fufu, pero yo no sé, porque yo como otras cosas. Puedo saber, pero yo no voy a responder eso. No, hay Congo, busca gente de Congo. Por ejemplo, la danza igual es, no quiero bailar danza me preguntan danza de Guinea. Entonces, yo no soy guineano. No, yo no soy congolés. Si quieren algo de Guinea, busquen a la gente de Guinea. Entonces, por ejemplo, es como si entramos en la diplomacia, es lo mismo. Yo no voy a buscar embajada de Congo buscando problemas de Mozambique. No, por favor. No voy a buscar ahí. Tal vez puedo buscar otras cosas para hacer una cooperación, pero no voy a buscar problemas que son de Mozambique a otro lugar. No, hay que empezar a compartir lo que tenemos, pero la gente que está que se interesa tiene que abrir su mente, ¿no? Ok, no es así tan cuadrado, es abierto. Es lo que tenemos que hacer. Ya nos llegan dos preguntas también del chat. Alfredo Durán pregunta si existe algún arte marcial que se practique en Mozambique. Y Edna Atenea Sánchez Maldonado pregunta mañana, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se ha enfrentado en la enseñanza de la danza africana tradicional y moderna a lo largo de tu carrera en México? Y nuevamente llegan felicitaciones para Gira México. Bonitas preguntas también. Artes marciales. Como artes marciales, no, nosotros peleamos así de forma más tranquila y listo. Las artes marciales llegaron con la parte de Asia, ¿no? Que China, por ejemplo, Corea también entran mucho en esta parte de artes marciales. Entonces aprendemos con ellos cuando había mucho intercambio en las guerras que pasaron, guerra civil mozambiqueña. Entonces, pero no hay como arte marcial así tan específico, ¿no? ¿Quieres? Golpea. Pero no hay lo que estudiamos es, pero sí son buenos porque estudiaron y participan también en los Juegos, ¿no? Olímpicos a veces, pero no tienen como específico, ¿no? Y de desafíos, los desafíos los vivimos cada momento, cada día. Es lo que yo siempre digo, hay que vivir siempre el presente porque el futuro no existe. El futuro no existe. Lo que existe es el presente, construimos el futuro en el presente. Pero pensando, sí, vivo nada más como el desafío del... cuando llegué a México fue como el rechazo, y sí, el rechazo. Sí, el rechazo existe cuando
cuando no entendemos lo que está pasando. Entonces me esforcé mucho para entender el español, porque el español fue como la libertad, lo llamo libertad, porque ahí fue el momento de entender lo que está pasando, porque la calle nos llaman esto, te llaman esto. Entonces ahí te sientes rechazado, pero a veces no es que te apuntan o sí te insultan a veces, pero si entiendes el español, bueno, tal vez es nunca vieron, por ejemplo, un africano, tal vez sí, tal vez está enojado. Entonces antes no tenía ese entendimiento. Entonces cuando tuve que es el español, ahorita hasta la gente me insulta, no me importa. Yo vivo en el mío porque ya entiendo lo que está pasando. Tal vez está enojada la persona, porque voy a entrar a pelear con la persona. Entonces hay que soltar, ¿ok? Entonces los desafíos que tengo son fueron el lenguaje, ¿no? Cuando llegué a México sentía que estaba así como muy rechazado, ¿ok? Pero si entro como en comunidades, ¿no? Porque México es una comunidad un poquito rara, que es flash, 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 flash. Entonces cuando hablamos de comunidad en Mozambique si sientes que hay gente que te acompaña, que platica contigo, pero en México es como, estoy en mi departamento, déjame tranquilo. Hasta puedes vivir con alguien enfrente, 5 años, pero sin hablar, sin mirarse. Es lo que está pasando. Pero hay que entender esa comunidad. Es, ok, estoy en un lugar que no es mío, yo no voy a llegar y romper nada. Entonces, es llegar, observar, tener la paciencia, tener el español. En la danza fue lo más complejo, ¿no? Porque intentas poner algo, pero después es como, no, tú, no, tú, no, tú, no. Entonces, hasta ahorita se siente eso. Pero es no, pero ¿por qué voy a entrar en ese juego de sí o sí? Es nada más continuar, doy mi continuidad. Siempre doy mi continuidad. Entonces voy alcanzando, hago las cosas, pero hago enfocando en mí, ya no enfoco en las personas, porque quiero trabajar contigo. Si quieres, entra, si no quieres, es tu problema. Pero como inicio, siempre es complicado. Entonces siempre voy como resumiendo, es el lenguaje. Si no entendemos el lenguaje del lugar, entonces desde la escucha, desde los olores, desde como el físico, ¿no? El espacio, si no entiendes el espacio, el metro, por ejemplo. Si subimos el metro y te sientes, nunca entras en un metro aquí en México, o ahí sí es como, sientes raro y no vas a regresar. ¿Sí? Pero son como elementos que tenemos que nosotros salimos de lugares para otros países, hay que entender lo que está pasando en el país para poder seguir. Sí, es más o menos eso. Rebeca. Bueno, pues yo también quiero agradecer que hayas aceptado la invitación, porque justo también comentamos mucho, ¿no? En espacios como el Colegio de México, claro que se da como discusión sobre África, pero es desde una perspectiva súper teórica, ¿no? Y también tenemos fuentes pues muy precisas que no, a veces no nos permiten ampliar la comprensión sobre qué estamos entendiendo sobre África, ¿no? Y entonces el hecho de que tú vengas desde un punto de vista musical, artístico, dancístico, para nosotros es muy enriquecedor, porque también justo mencionabas, ¿no? O sea, la música facilita que las personas amplíen su comprensión o por lo menos su sensibilidad ante ciertos temas que a lo mejor desde el punto de vista académico es más difícil, ¿no? Entonces, pues agradecerte que seas parte de este espacio. Y bueno, tengo un par de comentarios y una pregunta, ¿no? Mencionabas ahorita que la música y la danza para ti ha sido como un puente de comunicación entre lo que entendemos como África y América Latina, ¿no? Y yo he notado, justo ahora que estoy un poco más involucrada con los círculos de danza y de música africana en México, que son los jóvenes los que están haciendo como ese trabajo de agencia cultural, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, que tú das clases y de repente ya hay otros chicos que empiezan a dar sus clases y se empiezan a juntar con otros y ya empieza a haber como una serie de prácticas, ¿no? De música y danza entre los jóvenes en Ciudad de México y en Jalisco también y en Monterrey. Entonces, mi pregunta es, porque mencionabas, la música y la danza son puentes de comunicación.
las personas son las que facilitan el traspaso de cierta información, ¿no? Como de cierto mensaje. Desde tu punto de vista y tu experiencia en Mozambique y en México, ¿cuál sería ese mensaje que la música y la danza permiten comprender a la gente? Uy. Muchas gracias. Mira, es que es un puente, que las dos cosas son un puente, pero depende también de dónde aprendiste. ¿Sí? Es que depende de dónde sales, depende del raíz que te tocó para poder compartir lo que estás compartiendo. ¿Entiendes más o menos? Es que para mí danza y música es como, porque lo tengo desde pequeño, entonces la escuela era muy difícil para mí, pero la danza me ayudó a entender muchas cosas, por ejemplo, hablar. El portugués me dificultaba mucho, era como tímido, ¿no? Era tímido, pero la danza me ayudó a sacar lo que tenía que hacer, hablar, entender, entonces comprender, paciente. Entonces, en el momento que entré en la escuela era un momento muy complicado por la guerra civil de Mozambique que duró mucho tiempo, pero ahí la danza me ayudó a entender esos momentos, porque la danza encontrabas gente diferente de los dos géneros, entonces, y el fútbol era más como específico, pero me gustó más la danza porque ahí podía liberar. Entonces, el mensaje que tienen para mí, ¿no? Que tengo desde que empecé a bailar hasta ahorita es libertad, es felicidad, me enseñó a hablar y todo eso. Entonces, si entramos en la parte de la gente que comparte, los jóvenes están compartiendo, es bonito que están compartiendo, pero primero siempre hay que regresar a una base que, no sé si ellos pueden contestar, ¿no? Si tienen algo de raíz de lo que estás compartiendo, porque si tienes raíz, tienes base de lo que compartes, entonces tienes felicidad y sabes cuál es el mensaje que puede transmitir. Tal vez ni sabe cuál es el mensaje que está transmitiendo. Porque aquí en México se ve como hay mucho movimiento de afro, todos justifican afro, pero siempre pregunto, ¿cuál es tu base? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres compartir? ¿Cuáles son sus objetivos? Ahora, si la gente tiene objetivos claros, o que estoy haciendo eso para hacer ejercicio, o que callamos, no hablamos mucho de África, porque nada más en un fitness, un gimnasio. Pero si encontramos la gente que dice, ok, yo quiero compartir la cultura africana, les preguntamos, ¿cuál? ¿Y cuál? ¿Qué estás haciendo? Ya entraste, por ejemplo, en la embajada de Argelia, entraste en la embajada de Sudáfrica, Costa de Marfil, y proponer eso. Entonces nadie sabe, es como, que estoy haciendo porque estoy compartiendo, porque viajé un poco, yo creo que mucha gente viaja a Guinea, nunca viajan a Mozambique, es difícil, ni en Congo no van, no. Nada más van a un país, ok. Regresan, sí, voy a compartir la cultura de Guinea, pero ¿cuál cultura de Guinea? ¿Cuál es? ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Y cuál es el mensaje que tienes que dar? Ok, el mensaje es bailar y disfrutar, sí, está bien, pero entonces hay que promover la cultura de África, hay que quitarlo, porque nada más es bailamos y listo. Es un tema un poco difícil de que pero es bueno tocarlo siempre cuando hay posibilidades, porque hay mucho movimiento que promociona, dicen promocionar, que se dedican a eso, pero yo lo veo que porque es un momento de África ahorita, comida, música, ropa, pero no en toda ropa, nada más las telas africanas, porque en África hay mucha tela, mucha diferente. Y es lo que se promociona mucho ahorita. Esa es la moda, entonces hay que llamar moda. ¿Sí? ¿No ve? Hay gente que comparte con esta raíz, con ese mensaje de que la gente tiene que conocer a África, sus tradiciones, pero hay gente que no, nada más lo hace porque es el momento para disfrutar de la moda africana.
y esa moda va a pasar. Claro. No es de ahorita, yo creo que el tiempo es así, ¿no? El tiempo va pasando, llega una moda, pasa, llega una moda. Entonces, la moda africana no empezó ahorita, yo creo que está mucho cuando empezó Congo con las músicas sucos, la rumba congoleña, la moda africana era más fuerte, fueron los 60 por ahí. Ahí sí era, todo el mundo quería hacerlo. Ahora regresamos a los 60, pero en este presente es igual. Pero esa moda igual va a pasar y va a llegar otra. Y después vamos a regresar a los rap de antes, así, y después va a pasar, es así, es el mundo. Sí, es un mundo. Entonces yo creo que un par de años más pasan otra moda. Porque en los años 60, la música congoleña era para todo el mundo. Cuando lo llamamos Congo Zaire, ¿no? Entonces era Zaire. Entonces escuchaba música sucos, cuasa cuasa. Era el momento fuerte, las telas, por ejemplo, las telas africanas. Por ejemplo, si buscamos los videos, buscan el Congo, pero de mucho tiempo, de sucos, van a ver que ahí encuentran las telas, encuentran gente de otra parte del mundo bailando sucos. Era moda. Entonces es la misma moda que está pasando ahorita. Es la misma, pero igual va a pasar, es un tiempo, va a pasar otra cosa. Gracias. Sí, Oye, una cosa, trajiste aquí algunos instrumentos. sí, ahorita voy a hacer una pausa para relajarnos un poquito. Ah, okay. Sí. Entonces, Para aquí ya veo decirnos qué es o por qué sí, están llevé aquí. ese instrumento para tocar un poquito una pausa, para que conozca. Es un instrumento, se llama ñunga ñunga. El origen es mozambiqueña, pero se fabrica mucho en Zimbabue. Es un instrumento, es piano de mano, lo llamamos piano de mano. Tocamos con los dedos. Es un instrumento muy importante. Ahorita sí es importante porque es más negocio que todo, pero antes del negocio la gente lo usaba mucho para relajar, para sacar el estrés que nos pasa ahorita en manejando, tocando ese instrumento, te quita como toda la locura de la mente, porque concentras más en las manos, en los dedos. Entonces la mente nada más piensa en otras cosas. Porque cantar también es bueno para eliminar los problemas lo que tenemos en la mente. Entonces lo que hacen ellos antes, tocaban y cantaban, pero son canciones improvisadas. No son canciones que hay que escribir, no. Son canciones improvisadas para hablar de lo que sienten en ese momento. Sí, entonces eso es como un instrumento de terapia en esa época. Ahorita está muy caro porque es negocio. Entonces, pero lo voy a tocar un poquito para que relajemos después del tráfico. Sí. Suena más o menos así. Puede ser mejor, pero suena así. Sí, es un instrumento que lo usan allá para... Ñunga ñunga. Sí, ñunga ñunga, pero sí puedo combinar. Aquí conocen la calimba, es misma conexión. Ahí sí puedo tocar con guitarras y todo más para hacer la combinación. Es lo que hay ahí de instrumento. Y esos ya son sonajas, ustedes lo conocen. Ahí ese es más para improvisar, sí, para cerrar. ¿Sí? Muchas gracias para la animación de esta conferencia muy importante.
Francamente estoy feliz de encontrar hermanos africanos. Sabemos el papel de Argelia para todo el continente africano, Sí. particularmente con Mozambique, Congo y otros países. Y tengo esta oportunidad para agradecer al Colegio Mexicano para la organización de este evento y constituye en realidad una oportunidad para hacer conocer la cultura africana. Para la cultura africana, me permite usted decir que es una cultura rica, muy grande, por la simple gente que el continente africano es muy grande en todo el mundo. Es un continente diferente de todos los continentes en términos de lenguaje, población, sociedad, elementos culturales, danza, música, patrimonio cultural. Y la cultura en África tiene un lugar muy importante porque la cultura es un elemento, un herramienta para afirmarse. En las épocas pasadas, para luchar para llegar a la independencia. Es la particularidad del continente africano. Y es lo mismo para el continente americano en el caso de México. Es el elemento en mi aviso personal, elemento común entre América Latina y ha luchando mucho por su independencia, lo que es el mismo para el continente africano. Realmente usted, para mí, está el embajador de la cultura africana en México. Muchas gracias por tu trabajo y en realidad sabemos que hay poco de trabajo para promover la cultura africana en México. Hay muchos obstáculos. Sí. Entonces, señor embajador, agradezco para continuar a trabajar, para llegar a hacer conocer la cultura africana con nuestros hermanos mexicanos. Y es realmente un medio de comunicación para fortalecer nuestras relaciones con los pueblos latinos, particularmente nuestro hermano pueblo mexicano. Muchas gracias para el trabajo que usted está haciendo. Gracias. Muchas gracias por sus palabras. Parece que hay algún comentario ahí. Sí, bueno, yo había en vivo. agradecido la respuesta y la compartición justamente de la cultura. Joel Enrique Sánchez dice África saqueada nunca más, recordamos. Nos estaban preguntando un tema ahora de recalibrar un poco la grabación, lo vamos a hacer. Ruta Latinoamericana estaba preguntando cómo se llama el instrumento, creo que lo mencionaron, el que estaba tocando recién. Y Violet Gatti estaba preguntando si existe alguna organización que se extienda a los estados y consideran que la difusión de la cultura puede fungir como un primer lazo para que la llegada de migrantes africanos sea mejor. ¿Preguntas? Sí, ahí es más diplomático que todo. Pero no, hablando de lo más sencillo, la parte sencilla, y muchas gracias por el mensaje, los comentarios, es que el instrumento, por ejemplo, es Mbira, se llama Mbira, y de la organización, sería como muy bueno tener una organización para que, no organización como de forma privada, porque hay muchos que tienen de forma privada, pero nada más sustentan lo que quieren, sus objetivos. Pero hay que tener una que es como conocida desde las embajadas, desde fuera de México y desde fuera, así como nuestros países que conocen que hay una organización de países africanos
que difunden esta parte cultural. Eso estaría bueno porque ahí nos facilitaría, por ejemplo, no para como la inmigración de forma perfecta, porque eso nunca va a ser algo perfecto, va a ser siempre problemas. Pero estamos hablando de comunicación, como la inmigración o la migración cultural, ¿no? Desde la música, desde contenido, por ejemplo, cuando queremos organizar algo, como un folleto, por ejemplo, que viene a Mozambique, o información mozambiqueña, información de Argelia, información de todos los países, eso estaría como más facilitador. Ahí tendríamos lo llamaría como un puente más fácil, ¿no? Porque sería como sin tráfico. Es un puente sin tráfico, porque sería muy fácil y no tendríamos esos problemas de cuando queremos invitar a alguien y pasar por personas que van haciendo su negocio. Entonces sería bueno, sería como una de esas organizaciones muy buena para facilitar. Pero, ok, cada uno, por ejemplo, cada individuo del mundo, ¿no? O sea, el mundo tiene sus objetivos. Entonces no podemos obligar que hagan cosas que no quieren. Cada uno tiene su objetivo. Pero hablando de la cultura aquí en México, que es la cultura africana que no es tan conocida, una organización así estaría muy bueno para hacer sería un facilitador, pero hay que hablar con gente muy importante para eso. Sí, hablando de esto aquí, no sé cuando llegaste, si todavía estaba ahí en función la casa Hankili, sí, del doctor, bueno, nuestro hermano Aykul Silamco. Él tenía ahí una casa, era una casa cultural, cultura africana aquí en México, en la Ciudad de México, se llamaba así, Casa Hankili. El problema es que luego esos proyectos son así como coyunturales. Y porque eso fue durante el gobierno de Marcelo Ebrard. Entonces, cuando se cambió de gobierno, los que entraron, no sé qué hubo ahí, ya no sé si ya no hubo presupuesto, no sé qué, se cerró esa casa, sí, desafortunadamente, pero ya empezaba a tener más eco, más presencia, la gente ya sabía que había un lugar así donde se abordaban temas africanos, de diferentes ámbitos, ¿no? O sectores de la vida africana, cultural, tradición, literatura, música, varios temas se trataban ahí. Sí, Sí, pero ahí, por ejemplo, hablando de esta parte de la casa, sí conocí, pero era como un poco como lejos, cerrado. Sí. ¿Okay? Entonces no era así tan abierto. Es que, ¿por qué tener algo, una casa o una organización si va a estar cerrado? Entonces, si hay algo, entonces hay que ser muy sencillo, porque siempre nos peleamos, hay que platicar de eso, siempre platicamos en política, platicamos de literatura africana, pero hay que usar de forma más sencilla, porque la gente va a llegar. Sí. Si lo usamos de forma más complicada y compleja, la gente nunca va a llegar. Porque hay solo un número de la gente que le gusta un poco de literatura, otros les gusta el cine, pero si hacemos una organización de esa que es abierto a todas las actividades, ahí hay más funcional y también ser muy abierto, no estar como, no, dirigir a la gente porque lo que conoce es, tú no entras porque, ok, tú no entras porque no puedes entrar. Pero tiene que ser un lugar donde está así, para que acoge a toda la gente. Y no importa el color, no importa si es, no sé, no importa, queráis entrar y hacer las actividades. Sería más o menos así. ¿Hay algo más por ahí? ¿O algún comentario más? Si no, pues vamos a cerrar esta primera mesa, primer encuentro, y para dar paso a la segunda mesa, y o sea, sin transición, ¿no? Porque ya está aquí nuestro querido colega Arturo, para seguir pues reflexionando sobre esos temas. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo. Sí, como dijo el señor primer secretario de la Embajada de Argelia aquí, eres un embajador en sentido amplio del término, ¿no? De ese representante
pueblos. La Unión Africana tiene esas ideas de, como la Unión Africana de pueblos, de gente, como dicen, pero no se concreta mucho, como no se concretan esas ideas de hacer como una unión de gente, como ir también que es la mayoría, como dices tú, dependiendo de organizaciones o de actividades, excluimos un montón. Gente que no está interesada, pero hay cosas como cultura, como música, como, no sé, tradiciones, cantos, danza, que atrae gente que nunca vendrá, nunca iría a una, no sé, una conferencia, un congreso académico o político. Muchísimas gracias, hermano. Sí. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un gusto platicar y compartir lo que hay. Entonces ahí sí es abrir y la gente va llegando y nada más. Entonces hay varias actividades que se puede hacer, que sea como inclusivas, ¿no? Que es como abierto para todo el mundo y entrar. Y hay que seguir trabajando y seguir compartiendo y ver qué pasa, ¿no? Entonces la cultura africana y hay que respetarla, que es muy rica, como dice el señor secretario, es muy rica, hay que respetarlo, hay que disfrutarlo, hay que compartir, pero hay que poner siempre respeto. Y muchas gracias. Espero tenerte próximamente, ahora no sé, con talleres de danza, porque hoy, no, ahorita voy, pero no va a ser danza, puede tocar algo ahí, pero sí para que se sepa más sobre esos trabajos y claro, para también si hay gente que quiere entrar para aprender más y pagar, porque él también debe vivir y vive de esto también. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.